Buenas noches, señoras, señores, autoridades, amigos. Agradezco sinceramente la asistencia a todas las personas que se han congregado hoy en este acto tan importante dentro del programa de las Fiestas de las Nieves, como es la lectura del pregón, máxime cuando además se celebra en un espacio como es este Huerto de las Flores de Agaete. No les voy a presentar al pregonero, porque creo que es de sobra conocido por ustedes, sus vecinos y paisanos. Seguramente la mayoría lo conocen desde niño, corriendo calle arriba y calle abajo, jugando como antes hacía. Sin embargo, yo conocí a Valentín Barroso siendo los dos muy jóvenes, casi imberbes Valentín, años en aquellas excavaciones de la Cueva Pintada, a finales de los años 80 del pasado siglo. Volvimos a coincidir, trabajamos juntos en la Escuela Taller de Guayadeque, recién terminadas nuestras carreras de Geografía e Historia, allá por el año 1992. Aquella era una escuela relacionada con el patrimonio arqueológico y etnográfico del Barranco. Y allí, en aquel espacio tan singular, empezó a labrarse la amistad que todo este tiempo nos ha unido. Desde aquel entonces hemos coincidido en otros muchos yacimientos, en el Lomo Los Gatos en Mogán, en Punta Mujeres en Maspalomas, en el Parque Arqueológico del Maipé, algunas veces yo como trabajador tuyo y otras veces como compañero. Pero realmente hoy quien debería estar aquí ejerciendo de maestra de ceremonia es la socia y compañera de trabajo de Valentín Barroso, la arqueóloga Consuelo Marrero Quevedo, conocida por todos nosotros como Cheli. Ella me ha pedido encarecidamente que haga de portavoz de sus palabras, pues por otros compromisos ineludibles no ha podido acompañarnos hoy. Así comienza su texto, que casi fielmente reproducirá. Cuando Valentín Barroso me pidió que la presentara como pregonero de las Fiestas de las Nieves en Agaete, me causó una tremenda emoción. Primero, me alegré mucho, pensando lo orgulloso y feliz que debió sentirse mi amigo cuando se lo comunicaron. Él, agaetense hasta la médula. Y segundo, me emocionó tremendamente que hubiese pensado en mi capacidad para tan ardua tarea. Lamentablemente, no voy a poder asistir, pero en mi lugar estará Paco Mireles, gran amigo tanto de Valentín como mío, que sé que lo hará casi con el mismo cariño con el que lo hubiese hecho yo. Hablar de Valentín Barroso no es tarea fácil, aunque tampoco difícil. No deja de ser complicada su forma de ser. A pesar de noble, es muy tenaz, buena persona y mejor compañero, trabajador incansable, transparente, entusiasta hasta la saciedad. Hace que las palabras que se digan sobre Valentín fluyan siempre desde el corazón, como la amistad que se ha ido forjando a través de los años. Una amistad que es simple, sin complicaciones, tal y como se ve, sin nada que ocultar. Difícil es hablar de Valentín delante de tanta gente que lo conoce y lo aprecia, de su familia, de sus amigos del alma, que están irremediablemente hoy aquí, y también de sus vecinos. En definitiva, delante del pueblo que lo vio nacer y que lo conoce bien. Todos sabemos de la trayectoria profesional de Valentín. Podría estar pasando páginas y páginas hablando y enumerando todos sus trabajos, artículos, libros, etc. ¿Qué ha hecho? Pues su carrera académica y profesional ha estado siempre ligada a la arqueología y al estudio de las culturas antiguas de la isla, y especialmente a su pueblo Agaete. Valentín se licenció en la Universidad de La Laguna en Geografía e Historia, comenzando su trabajo profesional en la Escuela Taller de Guayadeque como monitor de arqueología. Trabajó en el Servicio de Arqueología del Museo Canario, cuando Celso Martín de Guzmán lo fichó para el equipo de técnicos que creó en la primera Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno Autónomo, de la que fue el director. Fue precisamente aquí donde conoció Valentín a Cheli. El tiempo en el que estuvieron ellos en aquella dirección general fue una época fantástica, donde pudieron desarrollarse como profesionales, trabajar en un equipo multidisciplinar,
entusiasta, generador de proyectos e ideas, las brillantes y sorprendentes ideas y las ocurrencias de Valentín, tan propio de Valentín, soluciones siempre prácticas y de bajo costo, relacionadas con el patrimonio histórico y los problemas que en el trabajo diario van aconteciendo. En esa época, por circunstancias diversas, duró poco, pero fue aquí donde se gestó un entusiasmo común, unas ganas de trabajar y de promover actuaciones, investigaciones, que nos llevaron a crear, dice Shelley, Arqueocanaria, la empresa de la cual desde hace ya 20 años somos responsables y que aún hoy, a pesar de estas épocas de crisis, intentamos mantener en toda su andadura. Una empresa a través de la cual se han proyectado, ejecutado, desarrollado y planificado muchísimas actuaciones en todo el territorio canario y más específicamente en Gran Canaria, algunas de ellas en Agaete. Pero yo insisto en presentar a Valentín Barroso persona, al ser humano que he tenido la suerte de conocer y con el que he compartido una parte muy importante de mi vida, del trabajo, de la profesionalidad, de los conocimientos, de la responsabilidad, del entusiasmo, de las alegrías, tristezas, pero lo más importante, la amistad. Palabras que me salen para definir a Valentín, una persona optimista, luchadora, con la que enfrentarse a cualquier tipo de situación y reto, y es garantía de éxito. Con Valentín, que es Tauro como yo, dice Shelley, sacar las cosas adelante es muy fácil. Su entusiasmo, transparencia, dedicación y el sentimiento que pone en sus desafíos nos embaucan a todos los que estamos a su lado. Y así ha sido a lo largo de su vida profesional. Los proyectos han salido adelante porque están hechos con amor y cariño. Y como buen ejemplo lo tenemos aquí, en Agaete, su pueblo natal, el Parque Arqueológico del Maipé, el Museo de la Rama o el recientemente descubierto Ingenio Azucarero de las Candelarias son un buen ejemplo de ello. Les aseguro que sin el empeño de Valentín Barroso nada de esto se hubiese convertido en realidad, porque la profesionalidad, responsabilidad y sobre todo el amor que le ponen todo ha hecho factible que las empresas que se propongan salgan adelante. Ya para acabar esta presentación, sería muy largo y prolijo enumerar la totalidad de los proyectos en los que Valentín, como socio de Arqueocanaria, ha ejecutado. Tan solo comentar por encima su dilatada trayectoria en la que ha participado en más de 30 excavaciones arqueológicas por las diferentes islas. Las prospecciones arqueológicas superan la cuarentena, más de 10 prospecciones subacuáticas. Las restauraciones arqueológicas pasan de la decena. Los museos, parques arqueológicos y centros de interpretación superan la veintena. Y así hasta concluir, entre otras, con intervenciones en yacimientos arqueológicos, sitios históricos y espacios naturales para su puesta en uso, o las actuaciones para colocar puntos de información, paneles y señalizaciones. Pero como siempre insiste, y para la redacción de esta presentación me ha dejado claro su socio, Consuelo Marrero, hay algo que pierda Valentín y Arqueocanaria como empresa, la Villa de Agaete. Todos los proyectos en los que trabajan siempre se posponen para hacer primero, y a veces de manera casi altruista y con mimo, todo lo que tenga que ver con su pueblo. Qué poco espíritu empresarial, dice Shelley, pero como dice, ¿qué se le va a hacer? Igual algún día te encargan, Valentín, el pregón de la fiesta. Y aquí estamos, con ustedes, un placer presentarles a Valentín Barroso Cruz, el pregonero de la fiesta de las Nieves 2015 de Agaete. Bueno, excelentísimo señor presidente del Cabildo de Gran Canaria, señor alcalde de Agaete, señoras y señores miembros de la Corporación Municipal de Agaete, miembros de la Corporación Insular, alcaldes y concejales de otros municipios que nos acompañan, autoridades presentes, exalcalde de Agaete, señor cura párroco, señor cronista oficial, hijos predilectos y adoptivos, representantes vecinales, vecinos y vecinas, amigos y amigas, familiares míos, buenas noches. Antes de empezar el pregón, no quiero dejar de agradecer que esta nueva corporación me haya elegido como pregonero de las fiestas de la Virgen de las Nieves en este año de 2015. Les doy las gracias por este honor y espero no defraudarle. No sé
cuándo un niño empieza a fijar sus recuerdos, pero sí sé que mis primeros recuerdos de la fiesta que hoy tengo el honor de pregonar se fijaron a una edad muy temprana. Recuerdo que mi padre, Valencia, me tenía subido a horcajadas sobre sus hombros en el callejón de mi abuela que da a la calle Guayarmina. Ante mis ojos, en un mar de ramas y gente que bailaba al son de una música espesa que llenaba todos los rincones de la calle, varias figuras gigantescas y cabezudas, con unos hombres en su interior, se movían torpemente tratando de bailar las piezas que interpretaba la banda del pueblo. Al girar con sus grandes manos, con dedos como plátanos, golpeaban a todo el que se encontraba a su alrededor. Había un negro, una negra, una japonesa, un chino y otras figuras de hombres con rasgos muy expresivos. Como para todos los niños de mi edad, este espectáculo incomprensible solo podía producir asombro, miedo, llanto, que generalmente se intensificaba cuando nuestros padres nos acercaban para que le tocásemos la cabeza de cartón o los dedos de la mano gigantesca y nos decían: toca, toca, toca el papahuevo para que veas que no hace nada. Algunos años después, y viviendo en la casa de mi abuela Fefa, que se encontraba a escasos 50 metros del ayuntamiento, mis aventuras con el resto de niños de las casas aledañas consistían en bajar la cuesta de la calle y sigilosamente introducirnos en el ayuntamiento hasta el patio. El sonido producido al pulsar las teclas de las máquinas de escribir que utilizaban Salvador Medina, Antoñito Cruz o mi tío Pancho Sosa en la planta superior era buena señal, pues indicaba que estaban ocupados y podíamos acercarnos a mirar por la cerradura de las puertas de dos habitaciones que daban al patio. Eran dos habitaciones que daban mucho miedo. En una de ellas mirábamos y veíamos los papahuevos allí guardados esperando hasta la próxima rama. Los rayos de luz que entraban afilados por un postigo los iluminaba de una manera tenebrosa, como si fuesen pinturas del italiano Caravaggio, transmitiéndonos un miedo que nos hacía salir corriendo hacia la calle. La otra habitación que también nos daba miedo era la cárcel. Una cárcel que frecuentaban aquellos que se tomaban algunas copas de más y alteraban el orden público de aquella época, algo que los guardias no toleraban, encerrándolos hasta que se les pasaban los efectos del alcohol. ¡Sáquenme de aquí! ¡Llamen a mi madre! Esos gritos y los golpes en la puerta que daban para que los soltasen nos avisaban a los chiquillos del vecindario de que teníamos que ir a mirar por la cerradura de la cárcel para, al igual que con los papahuevos, salir corriendo cuando el detenido se percataba de nuestra presencia y se dirigía hacia la puerta. Del comienzo de los años 70 son mis siguientes recuerdos de las fiestas que pregonamos en esta villa, pero esta vez tienen lugar a más de 500 kilómetros de Agaete, en otra villa, Villa Cisneros, la actual Dacla, que era, junto con el Ayun, las dos ciudades más importantes de lo que fue el Sáhara español. Mis padres, mis hermanos, mis tíos, mi prima y otros vecinos de Agaete y del resto del municipio del archipiélago se vieron obligados a emigrar de las islas para mejorar sus precarias condiciones de vida. La necesidad de emigrar para el Canario ha sido, a lo largo de los siglos, algo inevitable en épocas de penuria, sobre todo hacia el continente americano, pero desde los años 50 del siglo XX fue el Sáhara quien palió el hambre de muchas familias canarias. No olvidemos nunca esta circunstancia, ahora que no somos nosotros los que vamos, sino ellos los que vienen, en esas pateras en las que se juegan la vida solo por vivir. Cada 4 de agosto, en una casa que teníamos en una playa a las afueras de Villa Cisneros, ocurría algo extraño, pues mi padre, no sé de qué parte del amplio desierto del Sáhara, cortaba ramas de arbustos que amontonaba dentro de una barca que hizo, y que, como muchos de los presentes saben, era muy mañoso. Y que, como no podía ser de otra manera, le puso de nombre Agaete. Al mediodía, cuando ya habían llegado a la casa de la playa los numerosos amigos de costumbre, mi padre y los niños que allí estábamos repartíamos las ramas a los presentes, y acto seguido todos los de Agaete empezaban a cantar o tararear las canciones que hoy día todos asociamos automáticamente a la rama: El Campeón, Soldado de España, La Madelón.
Primero los de Agaete y después todos los que allí estaban bailaban con las ramas sobre la blanca arena de la playa, al ritmo tarareado por los culetos. Era una fiesta de verdad, todos cantaban y bailaban. Mis padres, mis tíos, los niños y niñas, Amador y Pinito, los del Escobonal, Olimpia y Julio, los de Escalerita, Tuya y Antoñito, los gallegos, los saharauis, Abdelaje, Hamudi, Mohamed, Antonio el libanés y otros muchos más que juntos llegaban a formar una pequeña masa vegetal en movimiento que, al menos por unas horas, le daba un toque de color verde al desierto en el que vivíamos. Gente de distintas procedencias y religiones bailando por una Virgen de las Nieves que al día siguiente llegaría al pueblo de Agaete en procesión. Fue también en este desierto donde, siendo todavía un niño, supe que existía una Virgen de las Nieves. Cierto día, que al parecer cogí todo el sol del desierto en mi cabeza, se desencadenaron en mí unas fiebres y dolores que parecían no tener fin, que se agravaban con el paso de los días y que a los médicos no le veían un buen final. Se barajó incluso la posibilidad de traerme en avión a Gran Canaria, pero las condiciones del vuelo podían complicar mi estado. Parecía que no había solución médica. Solo quedaba rezar. Y mis padres rezaron mucho. E incluso alguna noche la pasaron de rodillas en la azotea, mirando al cielo estrellado del Sahara y pidiéndole, como me dijeron ya de mayor, a la Virgen de las Nieves que me curase. Eran los primeros días de septiembre y las plegarias continuaron hasta que de manera milagrosa, el 8 de septiembre, una Virgen que se incorporó con fuerza a los rezos por ser ese día de su festividad, la Virgen del Pino, me curó. Después de días inconscientes a base de suero, dice mi madre, que la desperté a las 5 de la madrugada diciéndole: mamá, ya estoy bueno, ya no me duele la cabeza. Al final, si bien fue la Virgen de las Nieves la que hizo el trabajo duro durante días, fue la del Pino la que se llevó el mérito de mi curación. Desde ese año y hasta que la rebeldía de la adolescencia me dotó de razones para evitarlo, fui siempre una vez al año de peregrinación a la Basílica de la Virgen del Pino con mi madre. Eso sí, las estampas de las dos vírgenes milagrosas, desde mi enfermedad y hasta que hace unos pocos años fue pasto del fuego, siempre estuvieron ya pegadas al cabezal de madera de mi cama plegable. La aventura migratoria de mi familia y la de cientos de familias canarias en el Sáhara español terminó en 1975, cuando esta provincia española se descoloniza y es repartida de manera vergonzosa por el ya moribundo régimen franquista entre Marruecos y Mauritania, sin tener en cuenta para nada la voluntad del pueblo saharaui. Y de esos polvos, estos lodos. De nuevo en Agaete, y con 11 años, mis recuerdos de estas fiestas se acumulan y se amplían. El penetrante olor de la fruta que vendía Merceditas Lugo bajo el ficus de la plazoleta del antiguo centro médico. El sonido y olor a pólvora con la lluvia de miles de fragmentos de papel de periódico expulsados por los cañones de las peñas. El sonido que hacía al girar la ruleta de apuestas de Carmen la Muda y sus ininteligibles sonidos guturales con los que respondía enfadada a las trampas y burlas de los muchachos que cambiaban de lugar y sin disimulo el dinero apostado sobre las cartas. Los turrones comprados a los turroneros con las pocas pesetas que notaban padres y tíos tras pedirles la bendición. Y los turrones que en mayor abundancia y variedad compraban las familias para ir comiendo en las casas a lo largo de la fiesta. La retreta, cuando las grandes farolas y bengalas eran la única iluminación con que contaban las calles no principales del pueblo. La ensaladilla rusa del día de la rama, y la sopa y la carne mechada del día grande cuando la Virgen llegaba en procesión al pueblo. La traca, la cucaña en el muelle con el palo embadurnado de cebo, las verbenas en la plaza y los bailes en el casino. Estrenar la ropa en la procesión, las carreras de cinta con bicicleta, las marionetas, chopito, chaporro. Pero no quiero seguir aburriéndoles con mis recuerdos de la infancia. Prefiero contarles historias de Agaete, pero historias de verdad, historias de la historia. Silencio. Parece que se oye gente llorar. Veo una viuda que se tira de los pelos. Veo a unos huérfanos agarrándose a la madre. Veo a familiares y a más gente. Es una comitiva caminando por la colada volcánica del Maipé, encabezada por una parihuela con un cadáver envuelto en un sudario de junco.
Estoy viendo el Agaete de hace 1300 años. El fallecido parece que se llamaba Isaco y murió al caerse por un risco de Guayedra cuando intentaba coger un baifo que se había quedado atrapado en un saliente rocoso. Las risas y el griterío de un grupo de niños me obligan a dejar de contemplar la escena fúnebre y volver la mirada. No me lo puedo creer, estoy viendo el antiguo poblado aborigen de Agaete, a escasos metros de donde hoy nos encontramos, congregados bajo las casas de la Agaete actual. Veo más de 100 casas de piedras con techos de tronco de tea y palmera y sellados con tortas de barro. Veo las callejuelas del poblado, los lugares públicos donde se reúnen y tratan asuntos importantes. Niños corriendo y jugando, unas mujeres trayendo agua del barranco que pasa a unos pocos metros de nosotros. Otra mujer está haciendo cerámica, otras están cocinando los interiores y exteriores de las casas. Más niños corriendo y jugando con un perro al que le falta una pata. Hombres trabajando en los campos de cultivo. Otros en la lejanía con los ganados de cabras y ovejas. Era bastante grande el poblado de Agaete, pero tampoco era poca cosa el que se extendía en la desembocadura del barranco del Risco. Otros de menor tamaño se encontraban en Guayedra o en las Nieves, pero también vivían en cuevas como las del Sao, San Pedro, Berbique, La Suerte, las del barranco del Juncal, las de Guayedra o el Risco. Algunas cuevas como la Cueva del Moro, las de las Peñas, las de la Culatilla o las de Berbique fueron excavadas con picos de piedras para convertirlas en graneros donde guardaban la cebada y el trigo de las cosechas. Otras cuevas, las más inaccesibles y angostas, también se usaron, pero en este caso para enterrar a sus difuntos. Se oye el balar de una cabra y el discurrir del agua por el barranco. Y entonces llegó el de Lugo. El capitán Alonso Fernández de Lugo, con varias carabelas a la bahía de las Nieves, y desembarca con 40 hombres de pelea. Es agosto del año 1481. 3 años antes, en 1478, se inició la conquista de la isla de Canarias. Pero los canarios, en numerosas y encarnizadas luchas, resistían con mucho valor y coraje e impedían el dominio de los extranjeros. Para atacar a los canarios por su retaguardia, Fernández de Lugo llega a Agaete, desde el campamento base, el Real de Las Palmas, para construir una torre o casa fuerte. Veo que construyen la torre rápidamente, entre septiembre y octubre del año 1481, y no en aquellos lugares de Agaete que hoy día se conocen como la torre o la casa fuerte. No, la torre se levanta en el arranque de lo que hoy conocemos como el Muelle Viejo, muy cerca del mar, para, si era necesario y los castellanos se veían acosados por los canarios, poder salir y refugiarse en sus barcos con facilidad. Me viene ahora a la memoria un texto de la inglesa Olivia Stone del año 1883, en el que describe la torre y el lugar en que se encontraba antes de su destrucción a finales del siglo XIX. Dice Olivia Stone: al acercarnos a las Nieves, salimos de detrás del risco, al final del valle, se refiere al Roque de las Nieves, y vimos a nuestra izquierda los restos del castillo de Alonso de Lugo, una construcción moderna de solo 400 años de edad comparada con el cementerio de los Canarios. Junto a él se encuentra un pequeño muelle. El fuerte es muy pequeño, pero sin duda era suficiente para albergar a los 35 guerreros de Lugo. Pero volvamos otra vez al año 1481. La tranquilidad del poblado de Agaete de repente se vio alterada por la presencia de estos intrusos que se cubrían con armaduras de metal, portaban lanzas y espadas de metal también, disparaban flechas con ballestas y montaban unos animales nunca antes vistos por los canarios, los caballos. Además, adornaban sus armaduras, espadas y vestidos con el símbolo de la cruz, que uno de ellos, vestido con hábitos de monje, portaba en un báculo. Estaba claro que las armas de madera y las piedras que lanzaban con mucha destreza los canarios nada podían hacer contra militares tan bien pertrechados y entrenados en el sur de la península ibérica, luchando precisamente contra el moro infiel en Granada. Agaete en pocos meses se encuentra bajo el dominio de los reyes católicos y del símbolo de la cruz, y junto a la torre, en un pequeño eremitorio, la cruz convive con una pequeña imagen que traía para su protección Fernández de Lugo. Esta imagen era la de Nuestra Señora de las Nieves, que muy pronto adquiere una notable devoción entre los castellanos y entre los aborígenes que se habían convertido al cristianismo. Soy testigo de que en una de las expediciones bélicas de los castellanos
hacia el centro político de la isla, la Gáldara aborigen, los soldados consiguen apresar al rey o guanarteme de la isla, Tenesor Semidán. A partir de este momento y del posterior encuentro del rey indígena con los reyes católicos en Córdoba, que lo reconocen como un igual, bautizándolo y apadrinándolo como Fernando Guanarteme, la finalización de la conquista de la isla se acelera. En 1483, 2 años después de construida la torre, la isla de Canarias, convertida ya en Gran Canaria, por lo mucho que costó su conquista, se somete definitivamente a la corona castellana. A excepción del Valle de Guayedra, que se lo reserva Fernando Guanarteme para él y su familia, la isla se reparte entre los conquistadores y los nuevos colonos. En el caso de Agüime, el término se le concede al obispo. Y como no podía ser de otra forma, las tierras de Agaete le tocan en repartimiento en 1485 al alcaide de la Torre, Alonso Fernández de Lugo, que las dedica al cultivo de la caña de azúcar para obtener lo que se llegó a denominar en Europa como el oro blanco, que era el azúcar. Junto a la torre levanta Fernández de Lugo en el año 1486 la maquinaria del ingenio azucarero. Pero no vayan a pensar que los nuevos habitantes de Agaete eran todos unos golosos, no. Porque todo el azúcar que se producía en este y en los otros ingenios de la isla se exportaba hacia los principales mercados europeos del momento: Sevilla, Valencia, Rotterdam, Amberes, Génova, obteniéndose auténticas fortunas con su venta. Sin embargo, Fernández de Lugo era un militar y no había nacido para vender azúcar. Por ello, en 1495, para poder acabar la conquista de Tenerife, vende el ingenio al comerciante genovés Francisco de Palomar, que desde los primeros momentos pone al frente de toda la plantación a su hermano Antón Cerezo. El espíritu comercial de los genoveses queda de manifiesto desde los primeros momentos, pues desmonta toda la maquinaria del ingenio existente en las nieves junto a la torre y lo trasladan a escasos metros de donde nos encontramos esta noche, a la parte alta de la finca de las Candelarias. De esta manera, una vez que el agua movía la rueda o noria del molino de caña, era aprovechada para regar los campos de cultivo, y no como en el molino de las nieves, que el agua se perdía en el mar. Se inicia con estos genoveses el periodo de mayor esplendor y rentabilidad del ingenio de Agaete, que estuvo funcionando hasta el año 1642, es decir, 157 años. Me atrevo a pasear por el ingenio y veo un albercón para almacenar agua, un acueducto o acequia de gran altura, una noria enorme para mover las piedras del molino de caña, una sala con 5 calderas de cobre para espesar el jugo de la caña, una carpintería para hacer las cajas en que se embalaba el azúcar y el resto de trabajos del ingenio, una herrería para reparar y fabricar las piezas de metal, un molino de harina y gofio, hornos de pan, unas tenerías para curtir cuero. Me dice Pedro Gallego, un criado de Antón Cerezo, que el ingenio también tiene una ermita en Tamadaba para la gente que allí trabaja cortando madera y una capilla en las nieves, junto a la torre. Le pregunto al criado de Cerezo por la gente que allí trabaja y me dice que los especialistas y maestros azucareros eran casi todos portugueses que llegaron desde la isla de Madeira. Los otros trabajos menos especializados y artesanales, como podían ser los carreteros, carpinteros, herreros, albañiles, tejeros, los desarrollaban los nuevos colonos llegados desde la península ibérica. Por último, me dice el criado que los trabajos más duros del ingenio los hacían los aborígenes de Agaete, los colonos asalariados de muy bajo nivel social, pero sobre todo los esclavos negros propiedad de Cerezo. ¿No les suena a ustedes, estimados vecinos, el comentario de que la gente de Agaete suele tener la piel bastante negra? Probablemente una mezcla muy bien agitada de genes y sangre portuguesa, genovesa, castellana, aragonesa, vasca, negra, morisca, sudamericana y por supuesto aborigen, ha dado como resultado a la actual población de Agaete. Y a la vista de los resultados no podemos dejar de decir que la mezcla, como casi siempre, conviene y es deseable. Estoy en el año 1531, hace mucho viento, y las cañas de la plantación, que se extiende por las Candelarias hasta el mar, se mueven sin cesar. Antón Cerezo
desde hace unas décadas, es el propietario de todo el ingenio y lo ha ido acrecentando, construyendo incluso otro molino para caña en el valle de Agaete. Los beneficios que le produce el azúcar son cuantiosos. Mucha de su ropa, el calzado, la vajilla, las telas, los objetos decorativos, los compra y trae de Flandes, las actuales Bélgica y Holanda. Pero esta vez Cerezo lo veo que está en su casa de noche, iluminado por una lámpara de aceite, preparando el dinero y los documentos para realizar en Amberes, ciudad situada a 3.000 kilómetros de Agaete, una compra muy especial para él y, como la historia demostrará también, para Agaete. Quiere de esa ciudad, como diría en su testamento, un retablo de pincel del mejor maestro que se hallare, con la imagen de la Virgen en la tabla central y a sus pies en actitud orante el propio Cerezo, su mujer, Sancha Díaz de Zorita y uno de sus hijos. En las dos tablas laterales que cerraban el retablo debería pintarse a San Francisco en una y a San Antonio y San Cristóbal en la otra. Y todo este conjunto pictórico tenía en su base una prevela con la Santa Cena, que a día de hoy está desaparecida o perdida. Veo llegar a la bahía de Agaete el barco que trae el retablo de la Virgen de las Nieves. Creo más o menos que es el año 1532. Y el capitán del barco y varios criados de Cerezo lo llevan a hombros, embalados con madera y muy bien envueltos en telas enceradas para evitar la humedad del viaje. En una capilla existente, anterior a la ermita de las Nieves, estaban esperando Cerezo, su mujer, sus hijos y otras personas notables del ingenio de Agaete. El carpintero, con mucho cuidado, abrió el embalaje y el asombro de los presentes fue mayúsculo. Ante ellos se mostraba con todo su esplendor y brillo la obra pintada meses atrás por Jos van Cleef en Amberes. Los detalles de las diferentes partes del retablo eran de una finura y elegancia nunca antes vista en la isla. Pronto es colocado en el altar de la capilla y los habitantes de Agaete en los días y semanas siguientes no paran de acercarse a verlo y quedarse boquiabiertos ante el espectáculo de color y religiosidad que se les ofrecía. Piensen que para la gran mayoría era la primera vez que veían una pintura. Por eso, asombrados, tocaban los colores con la mano y algunos se ponían incluso a intentar coger los pelos de la barba de San Antón ante el realismo y detalle de la misma. La noticia de la llegada del retablo y de la calidad que tenía llega muy rápido a la ciudad de Las Palmas y a otras partes de la isla. Personalidades, tanto políticas como religiosas, e importantes comerciantes, no dejan de preguntarse en la capital, algunos sin disimular su envidia, cómo Antón Cerezo había podido conseguir de un pintor que pintaba para 3 reyes europeos y para el emperador, que accediese a pintarle un retablo de estas dimensiones e incluso con su imagen y la de parte de su familia. Desde ese momento, los habitantes de Agaete empiezan a celebrar fiestas en honor de la Virgen de las Nieves. Por supuesto que eran muy diferentes de como las conocemos hoy día. Eran celebraciones eminentemente religiosas, que congregaban a los vecinos en torno a la ermita para asistir a las funciones religiosas y a las fiestas y jolgorios espontáneos durante el día que tenía lugar su festividad. También, y es importante tenerlo en cuenta por el significado que tiene hoy día la fiesta, la víspera de la festividad de la Virgen, al igual que en el resto de festividades cristianas de la época, se enramaba la ermita y sus alrededores. Estas enramadas no solo se hacían en Agaete para la Virgen de las Nieves, se hacían también la víspera de cada santo y figuran recogidas en los libros de la iglesia parroquial. Así, la referencia más antigua de una enramada en Agaete es de 1590, en la que se destina una partida de 5 reales anuales para la rama de la fiesta del Corpus. Otras referencias son en 1591 se destinan 5 reales para rama y junco el domingo de Ramos, en 1610 se destinan 10 reales para la fiesta de Nuestra Señora de la Concepción, 4 reales eran para los 2 frailes que asistieron, 4 reales para lo que comieron y los 2 reales restantes para junco, con el que se enramaba la iglesia. Entre 1719 y 1728 se gastó en ramas y juncos para la fiesta de la Concepción 125 reales
y para el Domingo de Ramos 80 reales. Otra cita recogida en el libro de la Hermandad del Santísimo Sacramento, bonitas carrozas simbolizando las ciencias náuticas y astronómicas y la marina mercante. Silencio de nuevo. Parece que se vuelve a oír gente llorar. Veo una viuda. No. Son 2. No. 3, 4, 5, 6. Son muchas más. Veo huérfanos y madres llorar por sus hijos. Veo también a la Madre de Dios, la Virgen de las Nieves, llorar de rabia y dolor por la pérdida, en un solo día, de 27 de sus hijos. 21 jornaleros, 2 comerciantes, un marino, un matarife, un empleado y un mampostero. Estamos en el año 1937, en plena guerra civil. Vinieron a buscarlos de noche y ya nunca se volvió a saber de ellos. Dicen que desaparecieron. No habían hecho nada, solo pensar y opinar. Desde ese fatídico día, tanto sufrió la Virgen que en su retablo de madera se abrió una grieta vertical que le partió el corazón en 2. En los años 80 se restauró la grieta, pero esta, años después, volvió a surgir. Recientemente, hace menos de un año, se ha vuelto a restaurar, pero se rumorea que la grieta aflorará de nuevo, y así una y otra vez, hasta que no se restaure la memoria de estos 27 vecinos de Agaete. Solo así cesará el dolor de la Virgen. No se entiende cómo aún no existe una placa, monumento o plaza en Agaete que recuerde el acontecimiento histórico más importante sucedido en esta villa, sobre todo para que hechos similares nunca más se vuelvan a repetir. Yo, antes que pregonero, soy historiador y vecino de Agaete. Y por ello no puedo dejar de contribuir a ese homenaje que lleva esperando 78 años. Y lo hago trayendo a uno de los actos más especiales de la fiesta, el pregón, la memoria de esos vecinos que en agosto de 1937 y en los siguientes no pudieron subir a sus hijos a hombros para que viesen los papahuevos bailar la rama. Y lo que son las cosas, precisamente uno de estos desaparecidos, César Espósito, era el que por esos años se encargaba de hacer los papahuevos de la fiesta. Ya nunca más lo volvió a hacer. En fin. Año de 1943. Se realiza la retreta más lujosa y desbordante que nunca se haya hecho, compuesta de una monumental cabalgata, con jóvenes ataviados de magos, moros y trajes típicos, gigantes y cabezudos, varias carrozas, ranchos canarios, faroles bengala, 3 bandas de música, antorchas de la falange provincial, llegando hasta el puerto de las Nieves, donde se organizó el paseo con música y fuegos de artificio de gran gusto y novedad. También en ese año, 1943, se realizó el tradicional desfile de artísticas carrozas, mereciendo los mejores encomios la confeccionada por los niños de la catequesis parroquial, por su originalidad, alusiva a la caridad, representando los mismos distintos cuadros de la meritoria labor que viene realizando el Banco de los Pobres en aquella parroquia, mereciendo muchos aplausos las distintas veces que apareció por las calles de la citada villa. Llamaron también la atención las presentadas por el señor de Armas Medina, alegoría del episodio de Agustina de Aragón, y por la falange local, todas magistralmente confeccionadas. En el programa de 1951 y el día 4 de agosto, a las 4 de la tarde, apertura en los salones de la Sociedad de la Luz de la exposición de óleo del pintor hijo de esta villa, José Dámaso Trujillo. Era la primera exposición de nuestro Pepe Dámaso, y por la calidad de lo que allí se vio, los entendidos del pueblo le auguraron un futuro prometedor. Y yo desde aquí le quiero augurar una pronta recuperación de su enfermedad y que pronto lo podamos tener aquí.
En 1957 los cañones de Las Peñas son sustituidos por unos nuevos, disparándose por última vez en el año 1976. A partir de los años 40, las bandas municipales fueron sustituidas por las orquestas en los bailes y verbenas, destacando hasta los años 60 Mejías y sus muchachos. En la década de los 70 frecuentaron las fiestas orquestas venidas de Tenerife, como la orquesta España de Arafo. Desde los años 80 en adelante, aquellas orquestas fueron dando paso progresivamente a los grupos, como decían los programas, de instrumentos electrónicos, como los royalty, los grajos, los guanches, los sotos o los virovirobis de Agaete. Los papahuevos, citados por primera vez en el programa de 1897 como gigantones, evolucionan con el tiempo y son llamados también gigantes, enanos y cabezudos. A lo largo de la fiesta fueron varios sus constructores, pero sin duda los más singulares fueron los que a partir de los años 50 del siglo XX empezó a realizar el escultor José de Armas Merino, que son únicos en el mundo. Estos papahuevos, que actualmente son una de las señas de identidad de la rama, representan a personajes populares. El último que realizó lo hizo en 1973 y representó a la neoyorquina Maggie, que se hizo muy famosa en el pueblo por su peculiar saludo. y sus maneras y vestidos estrafalarios para la Gaete de los años 60. Es también por estos años, más concretamente en el año 1963, cuando se quita el repinte que desde el comienzo del siglo XIX cubría la imagen flamenca de la Virgen de las Nieves, recobrando todo el esplendor y colorido que perdió cuando aquel carpintero, siguiendo órdenes del cura, recortó el retablo con su sierra. Pero será a partir de 1975, coincidiendo con todos los cambios políticos que se produjeron en España, cuando la fiesta de las Nieves adquiere la dimensión y fisonomía que la caracteriza en la actualidad. Los aires de libertad y la eclosión de los movimientos nacionalistas canarios supusieron para la fiesta, tal como se entendía hasta entonces, un cambio en su origen y finalidad. Así, la rama ya no provenía de las enramadas típicas de las fiestas en la víspera de la festividad del santo. A partir de esos años, la rama empezó a ser para periodistas, pintores, escultores, escritores, cineastas, coreógrafos y forasteros en general, la pervivencia de un ritual aborigen para pedir lluvia en épocas de sequía. Este ritual consistía en subir a las montañas sagradas a derramar leche y manteca y después bajar bailando con ramas hasta el mar y con ellas golpearlo para simular el sonido de la lluvia. De esta manera pensaban conseguir el favor de la divinidad para que provocara la lluvia y los campos se regasen. A partir de la difusión de esta idea y así año tras año desde la década de los 70 y casi hasta la actualidad, cada 5 de agosto vemos en las portadas de los periódicos y en las diferentes cadenas de televisión decir que, una vez más, los danzantes de la rama concluyen el ritual introduciéndose en el mar para golpear el agua con las ramas y solicitar la lluvia. Yo soy de Agaete y tengo 51 años y nunca me he metido en el mar con la rama. Nunca he visto a nadie de Agaete, excepto aquellos jóvenes que rodaron la película que vimos el otro día aquí, en La Rama de Pepe Dámaso en 1988, y que siguiendo las instrucciones del artista golpearon el agua con ramas por primera vez en su vida. Algunas de estas personas son las que desde ese año van juntas en grupo y se introducen vestidas en el mar para golpear el agua con sus ramas y darle a la prensa la imagen y el titular del día siguiente. No deja de ser curioso que unas 2 horas después de que este grupo haya realizado este acto acuático en la playa, la verdadera rama y que vienen bailándola cientos de personas desde el pueblo, llegue ahora a las Nieves y vaya directamente a la ermita, sin pasar por la playa, como lleva ocurriendo desde siempre. Ya me ponían sobre aviso las hermanas María y Carmelita Suárez, con más de 90 años cada una, cuando las entrevisté en 1996 en busca de información sobre la rama. Les pregunté por separado que si sabían de alguien que se hubiese metido en el mar con las ramas a pedir agua en esta fiesta. Y las dos me decían con asombro: mi niño, en agosto lo normal es que no llueva. Nadie pide agua en este mes. Carmelita, que vivió y murió a escasos metros de la playa, me decía también: yo no sé qué es lo que hacen esos muchachos metidos en el mar con ramas y con la ropa,
¿Me usted es? Estas y otras entrevistas y el estudio de todo tipo de documentación me hicieron empezar a sospechar que lo de la pervivencia del rito aborigen en la rama no tenía base histórica alguna. Parecía que todo podía haber sido una ocurrencia que, repetida una y otra vez y aireada y amplificada por los medios de comunicación, nos había podido confundir a todos, incluso a mí, que presumía como arqueólogo de una fiesta que anclaba sus orígenes en el mundo indígena. La Virgen de las Nieves no es una virgen de agua dulce o de agricultores, es de agua salada, una virgen marinera. Su ermita al pie de la playa, sus acompañantes y portadores, los reyunos, se visten de marineros. La escolta se hace con soldados de la marina. Su trono está decorado con anclas, maromas, pescados, estrellas marinas, cangrejos. Las ofrendas que le hacen los fieles no son productos de la tierra, son miniaturas de barcos. Los juegos que se hacían en el pasado en la cucaña marina, regata de barcos a vela y a remos, concursos de pesca, etc. Si nuestro exalcalde y estudioso de la historia local, José Antonio García Álamo, se hubiese imaginado allá por el año 1960 lo que iba a dar de sí un pequeño texto literario suyo sobre la rama, escrito en el periódico Falange el 4 de agosto de ese mismo año, seguramente que lo hubiese quemado con uno de los puros a los que fue muy aficionado en el pasado, antes de publicarlo. La parte del texto que nos interesa decía lo siguiente: la danza ha tenido desde siempre un profundo sentido místico. Este de la rama es primitivo, sencillo y brutal. Quizás tenga alguna relación con las procesiones que, con carácter mágico, celebraban nuestros aborígenes. Nunca antes nadie había realizado esa relación del rito aborigen con la rama de Agaete. Nunca. A partir de ese momento la bola empezó a rodar y a crecer, y los periodistas, pintores, escultores, escritores, cineastas, coreógrafos, algunos historiadores, etcétera, etcétera, empezaron año tras año a fabricar el mito de la pervivencia del rito aborigen de petición de lluvia. Toca ahora, como decía el propio José Antonio García Álamo en unas jornadas de debate realizadas aquí en Agaete, toca desmitificar el mito. Vamos a ir acabando este pregón que ha tenido como eje conductor la historia de Agaete y su retablo de la Virgen de las Nieves. Nada mejor para ello que volver al origen de esta historia, el ingenio azucarero de Antón Cerezo, que de manera fortuita apareció en el año 2005 con los trabajos arqueológicos desarrollados aquí al lado en la finca de las Candelarias. Gracias a este ingenio, el más antiguo conservado en el mundo, hoy estamos a punto de celebrar un año más las fiestas en honor a la Virgen de las Nieves. Monedas de los Reyes Católicos, recipientes cerámicos de fabricación local, pero también sevillanos y portugueses, broches de cobre, bolillos de telar, clavos de hierro, cerraduras de metal, formas azucareras. Todo esto y mucho más que seguirá apareciendo con las excavaciones arqueológicas hacen de los restos del ingenio azucarero un auténtico tesoro arqueológico. Recientemente, por encargo del Cabildo de Gran Canaria, hemos concluido el proyecto de musealización con que contará este espectacular yacimiento que trasciende las fronteras de Gran Canaria y dialoga con Europa, con América y con África, convirtiéndose en el referente mundial, y créanme que es así, de la industria azucarera que se desarrolló en Europa entre los siglos XV y XVI. Silencio otra vez. Parece que se oye gente reír. Veo una mujer, no, muchas mujeres que ríen. Veo hombres, muchos hombres riéndose y bromeando. Veo muchachos y muchachas, niños y niñas, con la sonrisa en los labios ir de un lado para otro, nerviosos, ansiosos de fiesta. Veo unas ancianas asombrarse y reírse de unos muchachos tatuados y con más zarcillos y pendientes que los que ellas tuvieron en su vida. Veo banderas y banderillas. Veo las casas pintadas de blanco. Se percibe el ambiente de la fiesta. Huele a diana, rama, retreta, procesión, traca, voladores, turrones, ensaladilla rusa, carne mechada, jarez asada. Veo una alegría contenida a punto de estallar por todas las calles y casas de Agaete. Por todos estos olores, colores, sonidos, percepciones y estado de ánimo de la gente, he de pregonar y pregono que empieza la celebración número 483 de las fiestas de la Virgen de las Nieves,
Que tengan todos unas felices fiestas. Gracias y buenas noches. La historia viva contada por don Valentín Barroso Cruz, el pregonero de la fiesta. Muchas gracias por esa historia. Solicitamos, y llegando ya en esta última parte del acto del pregón de la fiesta, la presencia en el escenario nuevamente de don Francisco Mireles Betancor y también del alcalde de la Villa de Agaete, don Juan Ramón Martín Trujillo. Buenas noches, excelentísimo presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, consejeros y consejeras, concejales, vecinos y vecinas y amigos y amigas de esta villa. Brillante pregón esta noche a cargo de don Valentín Barroso. Vamos a cerrar muchas grietas, ¿no? Que no te quepa la menor duda. A tu madre, doña Fina, a tu hermano Eusebio, Alfredo y Bernardino, mis felicitaciones, y a tu padre también, en el recuerdo cariñoso que estará siempre entre nosotros, porque yo también en mi adolescencia estuve mucho por tu casa, corriendo con Bernardino y viéndote a ti, estudiando en tu habitación y viendo tus papeles y todo lo que tú tenías allí, así que yo tengo también un cariño especial para tu familia. Es un honor para esta corporación haberte tenido y tenerte como pregonero, pero también tenerte, como no cabe la menor duda, como vecino de este municipio. Yo creo que todos los vecinos y vecinas sienten y comparten este orgullo. Por lo tanto, yo creo que mereces otro aplauso. Acabamos de escuchar el pregonero del año 2015 y yo quisiera también recordar, y aquí me pongo nervioso porque estoy rodeado de historiadores, al primer pregonero también del año 1951, el juez Gabriel de Armas Medina. Y fue curioso porque el pregón se transmitía o se retransmitía por Radio Las Palmas el 3 de agosto. También recordar estas fiestas declaradas de interés turístico en el año 72, creo que fue el 20 de octubre de 1972, yo contaba con 2 añitos, por lo tanto tampoco tengo muchos recuerdos, pero es para recordar. Agradecer también a todas las empresas colaboradoras, al Cabildo Insular de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias y sobre todo a los vecinos y vecinas de esta villa que hacen que esta fiesta sea de todos y sobre todo para todos. Gracias, buenas noches, felices fiestas para todos.